Hola, somos estudiantes de medicina de tercer semestre en la Universidad Simón Bolívar. Hoy, en nuestra materia de bioestadística, vamos a hablar sobre el test de normalidad. Bueno, primeramente, ¿qué es el test de normalidad? En estadística, estas pruebas se utilizan para determinar si un conjunto de datos está bien modelado por una distribución normal y para calcular qué tan probable es que una variable aleatoria subyacente al conjunto de datos se distribuya normalmente. También, y más precisamente, las pruebas son una forma de selección de modelo y se pueden interpretar de varias maneras, dependiendo de la interpretación que se haga de la probabilidad. Se utilizan estas pruebas como para determinar si los datos de la muestra se han extraído de una población distribuida normalmente, dentro de cierta tolerancia. Varias pruebas estadísticas, como por ejemplo la prueba de Students y el ANOVA unidireccional y bidireccional, requieren una población de muestra distribuida normalmente. Bueno, hablando un poco de la distribución normal, antes de analizar cualquier tipo de dato, el investigador o el profesional clínico deberá considerar la distribución que poseen estos, es decir, el comportamiento de probabilidades que presentan las variables según su naturaleza continua, la cual presenta la conocida gráfica en función de su densidad denominada campana de Gauss, o en su aplicación práctica que se asemeje a lo más posible a un histograma. Para poder saber si nuestros datos presentan o no una distribución normal, se podrán utilizar algunos tests que permitan reconocer esta característica. No obstante, 5 son los pasos previos que se deben considerar antes de hacer cualquier análisis. Primero, es conocer la naturaleza de las variables de estudio, es decir, si estas son cualitativas, nominales, ordinales o cuantitativas, discretas o continuas. Segundo, es conocer cuántos valores presenta la variable de interés, ya que permitirá decidir qué prueba seleccionar con mayor precisión. Tercero, es que los tests entregarán un valor y luego se deben confirmar con métodos gráficos. Cuarto, es que el valor entregado permitirá saber la posterior utilización de las pruebas para análisis de los datos, clasificándolas en paramétricas con distribución normal o pruebas no paramétricas sin distribución normal. El quinto punto y el último es que el valor de la normalidad pudiera ser susceptible al tamaño de la muestra, teniendo siempre presente que grandes tamaños muestrales permiten mayores probabilidades de poseer una distribución normal de los datos. Tipos de pruebas de normalidad. Los siguientes son tipos de pruebas de normalidad que se pueden utilizar para evaluar la normalidad. Prueba de Anderson-Darling. Esta prueba compara la función de distribución acumulada empírica de los datos de la muestra con la distribución esperada si los datos fueran normales. Si la diferencia observada es adecuadamente grande, usted rechazará la hipótesis nula de normalidad de la población. El estadista Anderson-Darling mide que también siguen los datos una distribución específica para un conjunto de datos y distribución en particular, mientras que mejor se ajuste la distribución a los datos, mejor será este estadístico. Por ejemplo, usted puede utilizar el estadístico de Anderson-Darling para determinar si los datos cumplen el supuesto de normalidad para una prueba T. La hipótesis para la prueba de Anderson-Darling son HO, los datos siguen una distribución específica, o H1, que los datos no siguen una distribución específica. Utiliza el valor P correspondiente, si está disponible, para probar si los datos provienen de la distribución elegida. Si el valor P es menor que un nivel de significado elegido, por general 0,05 o 0,10, entonces rechace la hipótesis nula de que los datos provienen de esta distribución. Minitab no siempre muestra un valor P para la prueba de Anderson-Darling, porque este no existe matemáticamente para ciertos casos. También puede utilizar el estadístico de Anderson-Darling para comparar el ajuste de variación de varias distribuciones con el fin de determinar cuál es el mejor. Sin embargo, para concluir que una distribución es la mejor, el estadístico de Anderson-Darling debe ser sustancialmente menor que los demás. Cuando los estadísticos están cercanos entre sí, se debe usar criterios adicionales como las gráficas de probabilidad para elegir entre ellos. Minitab calcula el estadístico de Anderson-Darling usando la distancia al cuadrado ponderada entre la línea ajustada a la gráfica de probabilidad
con base en la distribución elegida y usando el método de estimación de máxima verosimilitud o las estimaciones de mínimo de cuadrado y funciones de paso no paramétricas. El cálculo tiene mayor ponderación de las colas de la distribución. Ejemplos de comparación de distribuciones. Estas gráficas de probabilidad son para los mismos datos. Tanto la distribución normal como la distribución de Weibull de 3 parámetros ofrecidos ofrecen un ajuste adecuado a los datos. Bueno, ahora tenemos la prueba de normalidad de Ryan-Joyner. Esta es una prueba que evalúa la normalidad calculando la correlación entre los datos y los valores normales de sus datos. Si el coeficiente de correlación está cerca de 1, la población probablemente es normal. La estadística de Ryan-Joyner evalúa las fuerzas de esta correlación. Si es menos que el valor apropiado crítico, usted rechazará la hipótesis nula de normalidad demográfica. Esta prueba es similar a la prueba de normalidad de Shapiro-Wilk. Las pruebas de Anderson-Darling y la de Kolmogorov-Smirnov están basadas en la función de distribución empírica. El Ryan-Joyner, similar a Shapiro-Wilk, está basada en la regresión y la correlación. Prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov. Esta prueba compara la función de distribución acumulada empírica de los datos de la muestra con la distribución esperada si los datos fueran normales. Si esta diferencia observada es adecuadamente grande, la prueba rechazará la hipótesis nula de la normalidad de la población. Si el valor P de esta prueba es menor que el nivel de significancia elegido, usted puede rechazar la hipótesis nula y concluir que se trata de una población no normal. Cuando la prueba Kolmogorov-Smirnov se aplica para contrastar la hipótesis de normalidad de la población, el estadístico de prueba es la máxima diferencia, siendo fnx la función de distribución muestral y fox la función teórica correspondiente a la población normal especificada en la hipótesis nula. La distribución del estadístico de Kolmogorov-Smirnov es independiente de la distribución poblacional especificada en la hipótesis nula y los valores críticos de este estadístico están tabulados. Si la distribución postulada es normal y se estiman sus parámetros, los valores críticos se obtienen aplicando la corrección de significación propuesta por Lilliefors. Mediante nuestra exposición y como ejemplo, realizaremos una prueba de normalidad en una muestra con Militab, que es un programa de computadora diseñado para ejecutar funciones estadísticas básicas. El ejercicio a realizar lo observaremos en la pantalla, el cual dice: en el proceso de fabricación de discos para computadoras, una de las variables críticas es el rendimiento de formato. Se utiliza una muestra aleatoria de discos, siendo n igual a discos. En la producción del turno de la mañana se formatean y se reporta el rendimiento de cada disco. Los datos obtenidos son 96.11, 91.06, 93.38, 88.52, 89.57, 92.63, 85.20, 91.41, 89.79 y 92.62. Con base a estos datos, interesa analizar si la muestra se ajusta a una distribución normal. En este sentido, hacemos un planteamiento de hipótesis en donde la hipótesis nula es: los datos de la muestra se ajustan a una distribución normal. Alternativa, los datos de la muestra no se ajustan a una distribución normal. Es importante decir que para poder hacer esta prueba de normalidad vamos a utilizar tres métodos. El primero de ellos es la gráfica de probabilidad normal, el segundo la prueba de Anderson-Darling y el tercero la prueba de Kolmogorov-Smirnov. Y recordemos que el análisis lo vamos a realizar con Militab y lo primero que haremos es capturar las 10 observaciones de la muestra. Llamaré a estas muestras datos y capturamos los datos.
Una vez que calculamos los datos de la muestra, utilizamos la opción Stab, Basic Statistics, Normality Texto, dando doble clic sobre la columna 1 llamada Datos y seleccionamos el método que queremos utilizar. Empezaremos con la prueba de Anderson-Darling, colocamos el título, al cual le pondré variable rendimiento de formato y presionamos OK. Y lo que observamos en la pantalla, por un lado es la gráfica de probabilidad normal del lado izquierdo y por el lado derecho podemos observar el peak valor o valor P de 0.849 que al ser mayor de alfa de 0.05, la conclusión es que no hay evidencia estadística para rechazar la hipótesis nula de que los datos de la muestra se ajustan a una distribución con un nivel de confianza de 95%. Para hacer el análisis de la prueba de Kolmogorov-Smirnov, seleccionamos nuevamente el botón de Stamp, Basic Statistics, la opción de prueba de normalidad y presionamos ahora Kolmogorov-Smirnov. Selecciono OK y el resultado es muy similar. Del lado izquierdo, la gráfica de probabilidad normal. Del lado derecho, observamos el pi-valor mayor a 0.15 que al ser mayor al alfa de 0.05 que estamos definiendo, entonces no se rechaza la hipótesis nula, sino que los datos de la muestra provienen de una población con distribución normal. Esto con un nivel de confianza de 95%. Y esto ha sido todo el resultado de nuestra exposición. Muchas gracias.